hoy vamos a hablar de la responsabilidad. Cuando hablamos de instrumentos financieros, platicábamos que tenemos que plantearnos los daños, las pérdidas, las características, hay que evaluar las características de las personas que han sufrido los daños, pero siempre surgen algunas preguntas interesantes y que en esta ocasión quiero que analicemos. Pero antes de eso, bueno, recordar que el riesgo es un futuro, que es un futuro negativo, que además es creíble y que lo construimos intelectualmente a partir de el conocimiento y los datos disponibles, ¿no? Para construirlo utilizamos modelos. Nuestro modelo de riesgo de desastre más comúnmente empleado es este, donde se busca identificar los daños y las pérdidas que podrían ocurrir a partir del conocimiento de un peligro con su área de afectación. Esto me parece que lo vimos la sesión pasada, que el peligro es una capacidad destructiva que tiene un área de afectación y que además de tener un área de afectación, tiene particularmente una intensidad. Déjenme ver. Intensidad. Y además de una intensidad, tiene una frecuencia. Es decir, el peligro se repite cada determinado tiempo, el periodo de retorno, y además tiene una intensidad con la cual se manifiesta, y finalmente también tiene un área en la que ocurre. El sistema expuesto son todos los bienes que están dentro del área de afectación y que tienen un valor para nosotros. En esta materia, el valor lo vamos a expresar en términos económicos, esa es la forma en la que nos interesa expresarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la orientación que estamos dando a la materia es justamente la de instrumentos financieros. Es decir, el riesgo en términos económicos. El riesgo se constituye de daños que incluyen muertos, heridos, las cosas que se rompen, las cosas que se descomponen, se averían y se deterioran. En un hotel se rompen ventanas ante un huracán, se averían los elevadores, los ascensores y se deterioran las alfombras. El costo de reponer ventanas, de reparar ascensores y de restaurar las alfombras puede expresarse en términos de pesos y centavos y podemos determinar cuál es el costo de ese daño. Las pérdidas, ya lo hemos dicho, son los beneficios que se dejan de recibir, lo que se deja de producir. Las pérdidas pueden ocurrir como resultado de un daño, ya sufrimos el daño y vienen los perjuicios, vienen las cosas que dejamos de recibir, las reservaciones en el caso del hotel podrían ser, o pueden ser simplemente por la presencia del fenómeno, es decir, lo que estamos observando ahorita, está el SARS-CoV-2, el virus, que es una amenaza, y ese virus podría enfermarnos y causarnos lesiones o la muerte. Por lo tanto, para que no nos enfermemos, pues hemos dejado de hacer ciertas cosas, entre ellas, pues acudir personalmente a tomar clases, por ejemplo, ¿no? Esta socialización, podernos conocer, pues no lo estamos haciendo porque hay un virus allá afuera que podría causarnos daño a nosotros y a nuestras familias, y por supuesto empezando por nuestra salud. Hablamos de la imagen destino, que es esa imagen que tienen los turistas, y es una marca, entonces podemos perder el valor de nuestra marca. En este caso, la imagen destino pues es la marca de un sitio turístico, o se puede perder la gobernabilidad, es decir, los saqueadores. Hay varios tipos de saqueadores, los saqueadores prosociales, les llaman algunos de ellos, que buscan cosas para poder ayudar a las demás personas, y los saqueadores antisociales, que simplemente roban por robar, ¿no? En cualquiera de los dos casos están tomando lo que no les pertenece, y esto ocurre, y podría ser una pérdida de gobernabilidad en una situación de desastre. Entonces, algo que nos plantea también el documento que estamos estudiando es que la visión moderna de la gestión del riesgo involucra, en esencia, 4 políticas públicas distintas. La primera es una política que busca identificar el riesgo.
Esta identificación del riesgo es combinar peligro, exposición, vulnerabilidad, ver la percepción de la gente. Por ejemplo, el día de hoy seguimos teniendo personas que no creen que exista el virus, ¿no? O la enfermedad o la pandemia. Entonces hemos dicho que el riesgo es un futuro negativo y creíble, y lo construimos a partir de datos técnicos científicos, pero también lo construimos a partir de nuestra experiencia y nuestras creencias, ¿no? Eh, y eso genera representaciones sociales, ¿no? Y también, por otro lado, está la evaluación que llamamos objetiva del riesgo, que como veremos también más adelante, pues así como que totalmente objetiva no es. ¿Por qué? Porque al momento de calcular el riesgo, suponemos cosas. Como no podemos calcular cada milímetro, cada peso y cada centavo, lo que hacemos es suponer, y vamos a ver que nuestra metodología de la Comisión Económica para América Latina nos dice cómo podemos calcular los daños y las pérdidas y cómo podemos suponer de manera razonable algunos costos, algunos daños, algunas pérdidas, algunos costos adicionales. Pero en términos generales es una evaluación más objetiva y que a veces se contrasta con estas ideas subjetivas de la percepción que construimos cada uno de nosotros. La segunda gran política consiste en reducir los riesgos, ¿no? Que es prevenir que haya nuevos riesgos a través del ordenamiento territorial, los reglamentos de construcción para construir con menos vulnerabilidad, o la mitigación de riesgos ya existentes a partir de contener peligros socionaturales, a partir de reducir la exposición de nuestros bienes o de la vulnerabilidad física y social de ellos, ¿no? Un tercer componente, según este autor, es la protección financiera, que tiene que ver con transferir el riesgo, retener el riesgo desde el punto de vista financiero y de inversión pública. Esos conceptos los vamos a ver más adelante. ¿Qué significa que haya transferencia del riesgo? Entre otras cosas, por ejemplo, cuando tú vas en tu auto y compras un seguro y chocas, pues el seguro va a pagar los daños hasta un máximo, contratado previamente. Tú vas a pagar otra parte, hay una corresponsabilidad en los daños, que es tu deducible, pero eso es transferir financieramente tu riesgo, ¿no? Y retener es andar sin seguro. Es decir, si tú no tienes un seguro contratado y hay un daño hacia tu propio auto o hacia el auto de otra persona, pues tú vas a tener que pagarlo con tus ahorros o pidiendo prestado o vendiendo algo, pero eso significa quedarte tú el riesgo, es decir, lo asumes tú. Entonces, la protección financiera, entre otras cosas, incluye el establecer qué tanto riesgo voy a reducir, qué tanto riesgo voy a mitigar, cuánto riesgo voy a transferir y cuánto riesgo finalmente voy a retener y cómo lo voy a retener. Retenerlo implica a lo mejor tener un fondo, ahorros, también implica tener un crédito contingente, es decir, tener contratado un crédito, una tarjeta de crédito que si por algún motivo sufres el daño, pues alguien te preste para poder cubrir ese daño. Entonces, hay muchas opciones que tú tienes, ¿no? Y el manejo de desastres, que corresponde a la preparación, alerta temprana, respuesta, rehabilitación, reconstrucción, una vez que el desastre se presenta. Es decir, no solamente basta con tener dinero, hay que operar ese dinero, hay que hacer una evaluación de daños y pérdidas, hay que establecer decisiones y hay que hacer que esas decisiones sucedan, se ejecuten. Entonces, bueno, en términos generales, esto es lo que plantea el autor. Nos dice que hay que identificar el riesgo, hay que reducir los riesgos, hay que tener una protección financiera y hay que saber manejar los desastres, ¿no? El rescate, los heridos, la acción humanitaria, la rehabilitación de sistemas vitales y, por supuesto, los procesos de reconstrucción resiliente de los daños, ¿no? Bueno, este esquema originalmente son algunas ideas del doctor Alan Lavelle que modificó el ingeniero Enrique Guevara, el actual director general del Senapred, y bueno, trae algunas transformaciones de mi parte. Y veamos, el primer componente son las fases de la gestión de riesgos, según yo, y hay un componente que tiene que ver con comprender el riesgo,
los factores que causan el riesgo, que es el peligro, la exposición y la vulnerabilidad, irnos más atrás, es decir, si fuera un peligro socionatural, ¿por qué se está generando ese peligro socionatural? Si hay familias expuestas a un lado de un río o en una zona de peligro, pues hay que ver por qué están expuestas esas personas, qué beneficio obtienen asumiendo ese riesgo y que no reciben por otra vía. Decimos que detrás del riesgo hay un beneficio. La gente expone sus bienes a cambio de obtener un beneficio. Entonces, pues hay que entender qué beneficio están recibiendo y que no reciben de otra manera más que exponiendo sus bienes. Y por otro lado, bueno, las condiciones de vulnerabilidad física y las condiciones de vulnerabilidad social también deben conocerse para poder hacer gestión de riesgos. Entonces, parecido un poco a lo que decía el autor, lo primero es conocer el riesgo y sus causas, ¿no? Otro aspecto también muy importante es la gestión prospectiva. La gestión prospectiva, la palabra prospectiva viene de esta idea de construir un futuro deseado y posible. Entonces nosotros deseamos un futuro con menos riesgos, con menos daños. Y para eso todas las acciones, los planes de desarrollo, las políticas pueden ejercer a favor o en contra. Entonces tenemos que planear el desarrollo, un desarrollo con menos daños y menos pérdidas, ordenar el territorio, con desarrollo urbano, ordenamiento territorial. Hemos dicho que esto consiste en evitar exponer bienes en sitios de peligro. Tenemos que reducir la vulnerabilidad física, ¿no? Reglamentos de construcción. Pero todo esto, de algún modo, también está vinculado con las políticas de vivienda, cómo obtienen vivienda las personas más vulnerabilizadas, ambiental para no producir amenazas socionaturales. Y también hemos dicho que esto tiene que ver con las relaciones de poder entre hombres y mujeres, entre varones y mujeres, y que a veces generan desventajas, o las personas con discapacidades que no tienen la misma movilidad o los mismos, no aplican sus derechos plenamente, sus derechos humanos no se ejercen. Las personas con preferencias sexuales distintas que pueden sufrir condiciones de violencia, las personas adultos mayores, los niños, y así sucesivamente, de alguna u otra manera, todos tenemos un grado de vulnerabilización, aunque, por supuesto, hay grupos sociales que han sido con más intensidad y con más frecuencia vulnerabilizados, ¿no? Y estas políticas de equidad en todos los ámbitos, pues son muy importantes. Y bueno, finalmente las políticas de desarrollo social. Todas ellas pueden ejercer un impacto a favor de la generación de peligro, de exposición o de vulnerabilidad, o por el contrario, pueden reducir el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Ahora, existe otra fase que es la gestión correctiva. Ya hemos tomado decisiones en el pasado que hacen que hoy en día muchas personas estén en condición de riesgo y que lo único que falta es que ocurra la amenaza para que se manifiesten los daños y las pérdidas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos casos? En algunos casos podemos reubicar. Reubicar significa colocar a las personas en otro lugar y después demoler sus casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya hay un daño. Es decir, reubicar consiste en generar un daño, hay que demoler una casa, ¿no? Reubicar también implica que las personas van a ser colocadas en un sitio distinto. Y aquí habría que preguntarnos por qué están ahí, por qué exponen sus bienes. Y ya lo habíamos dicho, porque tienen un beneficio, acceso a mercados laborales y de consumo, a equipamiento, infraestructura, que les ayudan en su desarrollo. Por lo tanto, pensar en una reubicación implica, entre otras cosas, pensar en todos los beneficios que reciben esas personas y que no reciben de otra manera, y que, por lo tanto, para que sea efectiva la reubicación, pues primero tenemos que hacer un análisis completo. La mayoría de las reubicaciones fracasan. La mitigación consiste en reducir un riesgo ya existente. Y esto lo podemos hacer por varias vías. Una de ellas es primero reducir la exposición, ya vimos que implica la reubicación, pero también podemos contener amenazas, es decir, muros de contención, obras hidráulicas de mitigación
inundaciones, de prevención de inundaciones. Otro tipo de acción puede ser la preparación. Hay que estar preparados para responder, planes de respuesta, simulacros y todo esto que hemos visto. El alertamiento, que consiste en identificar un riesgo, monitorear la amenaza, comunicar la llegada de la amenaza y responder. Y aquí, bueno, vienen algunos temas como los instrumentos financieros, que ya habíamos platicado, la transferencia de riesgos. En términos generales son los mecanismos financieros, no solamente la transferencia de riesgos, ¿no? Existe aquí una línea que divide al riesgo latente del riesgo materializado. Es decir, cuando el riesgo es solamente una construcción intelectual o cuando el riesgo ya se ha materializado, cuando están los muertos, los heridos y podemos tocar literalmente los efectos del riesgo. Entonces, cuando esto se materializa, todavía podemos reducir daños y pérdidas. La materialización implica que actuemos con velocidad para tratar de reducir daños y pérdidas. Estas acciones de respuesta, atenciones de emergencia como apagar incendios, rescatar personas, el auxilio, que entre otras cosas es la acción humanitaria, refugios temporales, la gestión de la crisis, que implica que no haya pérdidas en las relaciones entre empresas y clientes, entre gobierno y ciudadano, entre marido y mujer, es decir, todo este tipo de acciones que implican las relaciones. Procesos de continuidad de operaciones para que sigan funcionando. Lo que estamos haciendo ahorita es un proceso de continuidad de operaciones. Nosotros estamos continuando las experiencias de aprendizaje, pues con lo que teníamos, y en este momento, bueno, las tecnologías nos han beneficiado mucho porque nos permiten a distancia establecer estrategias que permitan experiencias de aprendizaje para que ustedes continúen con sus estudios profesionales, ¿no? Después viene la recuperación de sistemas vitales, particularmente aquellos que afectan más a la población, agua potable, electricidad, y finalmente la reconstrucción resiliente. Esta es la gestión reactiva, esta es la gestión que denominan correctiva, prospectiva, es decir, aquí todavía hay una nueva oportunidad de prevenir, por eso le llaman prospectiva correctiva. Puedes generar un futuro nuevo, deseado y posible, pero al mismo tiempo, pues estás corrigiendo ya con los daños, las pérdidas y el sufrimiento humano que conlleva el desastre. Ahora, algo muy importante que existe entre conocer los riesgos y actuar para reducirlos, en medio de estas dos cosas está un proceso de comunicación. La comunicación de riesgos implica esta capacidad de transmitir estos futuros negativos y hacerlos creíbles a otras personas. Decíamos que a veces algunos de nosotros construimos el riesgo con ingredientes no científicos, porque no sabemos todas las ciencias, y entonces como yo no me sé todas las ciencias, a veces voy a tomar decisiones con base en mi experiencia o en mis creencias. Los que somos más conocedores de los riesgos, pues si la decisión es muy delicada, pues buscaremos a un experto para que nos ayude desde el ámbito científico, desde la ciencia conocida, a identificar qué debemos hacer o qué decisión valdría la pena que yo tomara. Ahora, esto es como la parte sustantiva de la gestión del riesgo. Sin embargo, alrededor de la gestión del riesgo existen otros aspectos. Yo puedo decidir realizar muchas de estas acciones para reducir los daños y las pérdidas, pero la realidad es que no es tan lineal. Es decir, cualquiera de estas acciones tiene que ser factible. Y para ser factible tengo que desarrollar un conjunto de acciones. La factibilidad técnico-científica, es decir, lo que yo propongo técnicamente es real, es posible, la ciencia lo valida. Por ejemplo, ponernos vacunas contra la COVID-19, ¿no? Contra el SARS-CoV-2.
pues tuvimos que esperar a que la ciencia creara la vacuna y después que la misma ciencia comenzara a hacer pruebas hasta llegar a un nivel aceptable que nos dijera que pues lo más probable es que no nos pasara nada si nos ponemos la vacuna. Entonces tiene que haber una factibilidad técnico-científica, también tiene que haber una factibilidad cultural. Hemos platicado el caso del volcán, ¿no? Lo he repetido varias veces, donde el Popocatépetl es visto como una deidad. Entonces, si la gente considera que es una deidad, lo que tengo que hacer es adaptarme a esa cultura, no pelearme con esa construcción del mundo, con esa cosmovisión del mundo y buscar la manera en la que haya acciones aceptables por todos. Factibilidad política. Hoy en día, por ejemplo, hemos visto que a esta administración federal, pues pareciera que no le importa mucho la gestión de riesgos, ha venido socavando a las instituciones de la gestión de riesgos, les ha venido quitando recursos, los fondos han sido reducidos. Entonces, a nivel nacional, pareciera que no es un buen momento porque no hay un interés político. En cambio, bueno, a nivel de algunos estados, Ciudad de México ha sido uno de ellos, pareciera que está mejorando a nivel local y habrá otros estados donde está ocurriendo literalmente lo contrario, ¿no? Entonces, sí, pareciera que estamos en un proceso que estamos retrocediendo a nivel federal, pero a nivel de los estados y en algunos municipios es pasito para adelante, pasito para atrás, porque esto no le toca a la federación. Es decir, sería absurdo pensar que solamente la federación es la única responsable de hacer todo esto, ¿no? Entonces, también a veces se pudiera exagerar el impacto que tiene lo que se decida a nivel federal, pero sí, la factibilidad política tiene que darse en cualquiera de los órdenes de gobierno, ¿no? Factibilidad económica, tiene que haber dinero. Entonces, esta materia de mecanismos financieros tienen que ver con una estrategia financiera completa. Si cada escenario de riesgo representa una deuda, un pasivo contingente, que no sabes qué día te van a cobrar la naturaleza de esa deuda, pues tienes que hacer una estrategia financiera. Reducir el riesgo implica reducir la deuda, ¿no? O el pasivo contingente. Reducir el riesgo implica menos sufrimiento, menos daños, menos pérdidas. Pero hay un nivel que ya no puedes reducir y por lo tanto tienes que afrontar en la gestión reactiva, prospectiva, correctiva, ¿no? Entonces, ¿qué haces con ese riesgo que no has reducido? Pues tienes que tener instrumentos financieros también. Entonces necesitas dinero para prevenir y necesitas dinero para reaccionar. Y entonces parte de nuestro trabajo en esta materia es identificar todas las opciones y tal vez ayudar a construir esta conjunción de acciones, ¿no? ¿Cómo podemos conjugar las mejores acciones? Por ejemplo, digo que ahorita, por ejemplo, no hay una factibilidad política en este gobierno federal. Pero ¿qué pasaba en los pasados? O sea, no venimos de Disneylandia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que había un fondo de prevención, el FOPREDEN, y había un fondo de emergencias, el FONDEN, que tenía una cuenta de emergencias, de reconstrucción y de emergencias, y era infinitamente más grande la de emergencias a la de prevención. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde se estaba apostando? ¿Dónde se estaba apostando en el pasado? Pues estaban apostándose más aquí, perdón, acá, en esto, en la emergencia, que acá, ¿no? Entonces, aquí teníamos menos dinero y aquí teníamos mucho más dinero. Por lo tanto, pues no veníamos de Disneylandia en el enfoque financiero, ¿no? Es decir, el dinero hay que tener factibilidad económica, pero también hay que saber dónde conviene colocar el dinero. ¿Qué prefiero? ¿Reducir mi deuda, reducir los daños y las pérdidas, o prefiero afrontarlas? Y entonces podríamos ver un fondén orientado a la reacción y muy poco dinero hacia la prevención. Entonces, justamente el que hagamos este análisis nos permite pues ver en dónde la política de este país ha avanzado, en dónde ha retrocedido y en dónde de plano veníamos de un esquema mal pensado, ¿no? La factibilidad social, es decir, existen relaciones sociales que requieren a veces ser intervenidas. La factibilidad jurídica, las leyes lo permiten o tenemos que crear un nuevo marco jurídico. Actualmente se habla de la resiliencia legislativa, ¿no? Donde los diputados pues tienen que
conocer esto y darle un marco jurídico sustentado, suficiente, bien elaborado, que permita y obligue a todos los actores sociales a comportarse de una cierta manera y a los gobiernos a actuar también de una manera real. Y también la factibilidad administrativa. De repente vemos las unidades de protección civil, las unidades de gestión de riesgos, que no tienen camionetas, que no tienen personas preparadas, que no tienen una computadora, es más, a veces no tienen ni una silla donde sentarse. Entonces, muchas veces, cuando hacemos gestión de riesgos, tenemos que entender que vamos a hacer acciones sustantivas para identificar las causas, los peligros, la exposición. Vamos a hacer gestiones prospectivas, correctivas, reactivas, correctiva, prospectiva, que eso es la parte sustantiva. Pero en muchas ocasiones no podemos hacer la parte sustantiva si no tenemos una factibilidad técnico-científica, si la ciencia no ha encontrado soluciones y la técnica, si no existe una factibilidad administrativa en las instituciones de la gestión de riesgos, una factibilidad cultural en las comunidades, y no hemos construido a través de etnografía, de conocer su cosmovisión y evitar que existan esos problemas, ¿no? Entonces, eso también es un tema muy importante. La factibilidad política, económica, social, se debe de cumplir. Entonces, como verán, hacer gestión integral de riesgos implica comprender todo el menú, yo le llamo la caja de herramientas, esta es mi caja de herramientas, que incluye pues todo lo que se puede hacer. Entonces la caja de herramientas se tiene que conocer y hay acciones que yo denomino sustantivas de gestión de riesgo y acciones de factibilidad o acciones que acompañan para hacer factible la gestión del riesgo. Y entonces, bueno, este es el esquema que yo he venido planteando, ¿no? El autor también nos habla de la vulnerabilidad antes y de la vulnerabilidad durante y después. Hablemos de la vulnerabilidad antes. Dice, ¿de quién es la responsabilidad de realizar medidas de reducción de riesgos por fenómenos naturales peligrosos? Interpretándose en primera instancia que corresponde a una serie de decisiones individuales y privadas. Es decir, este edificio está mal hecho y es de un particular, lo tiene que pagar el gobierno, lo tenemos que pagar todos. En segunda instancia, como un problema público que requiere de la intervención del sector público. Bueno, es que el gobierno no hizo la parte que le tocaba, ¿no? ¿Dónde se encuentra esta línea, esta frontera entre lo que debe de hacer el gobierno con la definición de estándares básicos, normativos, de prevención y mitigación de los fenómenos naturales, de la vulnerabilidad y de la exposición? Y dónde le toca a la gente también, ¿no? Otro aspecto es qué factores o incentivos son necesarios para motivar a los propietarios de bienes privados a involucrarse en las acciones de mitigación voluntaria para reducir los riesgos por fenómenos naturales, en particular eventos de baja probabilidad y altas consecuencias. Esta casa tenía ahí problemas de estructura, vemos claramente que hubo un cambio de rigideces, los que ya llevaron esta materia de vulnerabilidad estructural, no recuerdo cómo se llama, análisis de riesgo estructural, me parece que le llaman, pues podemos ver claramente que esto tiene una responsabilidad de las personas, ¿no? Construyeron mal, construyeron con cambios de rigidez, ahí construyeron un mogote arriba, un monstruo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Ahora, ¿quién se los permitió? También hay una responsabilidad del gobierno, ¿no? Ahora, durante el evento hay una vulnerabilidad de las personas requieren asistencia, seguridad y que se respete su dignidad y que lleven una vida digna. Por lo tanto, durante el evento hay una vulnerabilidad y hay una vulnerabilidad después, y que podemos vulnerabilizar a la gente que evacuamos, por ejemplo, hacemos reubicaciones, y la gente quedó más vulnerable porque quedó lejos de equipamiento, infraestructura y mercados, ¿no? ¿Quién debe asumir el costo de hacer seguras las comunidades que están expuestas a peligros o amenazas? Conocemos este caso que colapsó, edificio casi nuevo, que tenía varios errores estructurales, tenían losas planas y tenían muchos errores que provocaron el colapso de esta parte del edificio, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde pagarlo? En un edificio nuevo, que además de nuevo se construyó sin cumplir en algunos aspectos el reglamento de construcciones, ¿no? ¿Quién debería pagar por las pérdidas que se causan cuando ocurre un desastre? ¿Los particulares? ¿El gobierno? ¿Cómo debe intervenir el gobierno? ¿A través de un subsidio? ¿Hay que pagar esto? ¿Todos lo tendríamos que pagar? ¿O lo tendríamos que repartir? ¿O les debemos dar un crédito? ¿O tenemos que llevar a la cárcel a estas personas y hacerles que paguen? Moisés, adelante, Moy. Gracias, profe. Buenas noches. En este sentido de quién debería pagar las pérdidas,
Le preguntaría en el caso del accidente del metro, que también evidentemente tenía fallas en su estructura y todo esto, ¿cuál sería entonces ahí la propuesta? También hay quién debería pagar. Bueno, ahorita vamos a ver este tema de responsabilidad patrimonial del Estado y hay una responsabilidad civil. Pareciera que los que no quieren meterse en broncas son la empresa, que pues parece que es de Slim y está dispuesto a pagar y a pagar bien, aunque eso hay daños irreparables, ya lo sabemos, ¿no? O sea, las vidas. Y por otro lado, pareciera que el gobierno de la ciudad no ha sido convocado a una ley que ya existe en la ciudad que se llama responsabilidad patrimonial. Lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? Entonces, el autor nos dice que hay una sociedad que cree que cada ciudadano debería compartir las pérdidas de las víctimas de los desastres. Y esto, hay sociedades que te dicen, bueno, pues sí, entre todos lo pagamos, ¿no? A través de los impuestos, como instrumentos de política para ser eficiente y generar la renta, el dinero para cubrir los costos, ¿no? Entonces te dice, hay sociedades que dicen, bueno, seamos solidarios y vamos a pagarlo entre todos, ¿no? Pobrecitas víctimas, ¿no? En cambio, hay otras sociedades que creen que cada persona individualmente debe hacerse responsable de su propio gravamen por los riesgos naturales, es decir, de su deuda por riesgos. Entonces, alguna forma, entonces hay seguros con tasas variables basadas en los riesgos involucrados y puede ser el medio más apropiado para que cada quien asuma sus riesgos. Pero hay personas como esta mujer que a lo mejor si le dices, bueno, tienes que pagarlo. Entonces, no es una respuesta sencilla, ¿no? O sea, no es una respuesta sencilla. El Estado mexicano ha pensado que hay que asumir el apoyo subsidiario a las familias más vulnerables y pobres, ¿no? Y por otro lado, que los que tienen recursos, pues lo hagan bien y asuman su propia responsabilidad. Pero eso es muy difícil de determinar. El primer caso de la Ciudad de México les decía, bueno, para darle vivienda a la gente, les puedes dar un subsidio, un crédito y sus propios ahorros, ¿no? O sea, son los tres mecanismos. Esta señora, ¿qué creen que necesita? Con esa casa mal construida además, ¿no? ¿Qué creen que necesita? Le damos un crédito, la convertimos en una deudora, eso no va a solucionar el problema, por supuesto que no va a tener con qué pagarlo, ¿no? Y además, si la mandamos al mercado de crédito, pues está muy difícil, ¿no? Este libro es muy interesante porque habla de una ley que se llama Responsabilidad Patrimonial del Estado y análisis de casos prácticos de la Suprema Corte, y se analizan algunos casos más destacados resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, y es como la mina Pasta de Conchos o la inundación del Bordo Poniente. Entonces vamos a ver a qué se refieren con este rollo de la responsabilidad patrimonial. ¿Cuándo incurre el Estado en una responsabilidad patrimonial, doctor? Incurre en responsabilidad patrimonial cuando lleva a cabo de manera indebida su función administrativa y le genera al particular un daño en su persona o en sus bienes. Y este daño evidentemente pues se puede cuantificar pecuniariamente. Pero sí es un requisito que haya llevado a cabo indebidamente el ejercicio de la función administrativa. ¿Que haya omisiones, que haya dolo? Probablemente, pero no es un requisito que haya un dolo, ¿no? Puede ser de manera culposa en el ejercicio de su función, de pronto olvidó llevar a cabo algo, omitió realizar determinada función y pues bueno, generó un daño hacia un particular. ¿Hay alguna ley al respecto? Sí, es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que nos indica precisamente lo que nos acaba de indicar la doctora, esa actividad irregular por parte del Estado que afecta los derechos, los bienes, el patrimonio de un individuo, de un ciudadano, pero que además no estaba obligado a soportar esa actividad irregular del Estado. Hablamos de la cuestión de dolo, no necesariamente como dice la doctora. ¿Por qué? Porque ya el dolo se individualiza propiamente en un servidor público y en este caso, si bien es cierto, el Estado está compuesto por diversos servidores públicos porque realizan la función administrativa, el Estado propiamente lo están inculpando, por llamarle de alguna forma, en su potestad de poder, no individualizado en las actividades propiamente de los servidores públicos, que ahí sí tendríamos una actividad tal vez de dolo, de omisión, etcétera,
pero sería una actividad propiamente que la propia ley no determina. No está contemplado. A mí me gustaría añadir que Sí, por favor. además de la ley federal existen leyes locales. ¿Para quiénes? Para los servidores públicos, o más bien para aquellos que ejerzan función administrativa, porque lo importante es que se lleve a cabo una función administrativa desde el punto de vista material, no necesariamente tienen que ser del Poder Ejecutivo, que sean actos de función administrativa. Y pues bueno, entonces cabe señalar y precisar que también las entidades federativas están obligadas a contar con una ley de responsabilidad patrimonial para cuando dentro del ámbito de su competencia causen un daño a los particulares, también respondan. Esto es, por ejemplo, en las leyes estatales. No sé si la Ciudad de México tenga una. Sí, la Ciudad de México cuenta con su ley de responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México. ¿Podríamos demandar a la Ciudad de México por la existencia de baches, por ejemplo? Sí, claro, sí causa, y que causa muchos daños, y esto sería muy práctico para la ciudadanía que tuviera conocimiento, porque ese es otro de los grandes problemas, que no hay la difusión, no hay la cultura de demandar al Estado por este tipo de mala práctica administrativa. Tal vez esta falta de publicidad de la ley se deba, que también es muy nueva, ¿no, doctor? No, no es nueva, ya data de algunos años, sin embargo, considero que no ha sido difundida como debe de ser. Esta ley propiamente nos la establece a nivel federal por recomendaciones de los organismos internacionales. Entonces, el Estado siempre se delimita por este tipo de recomendaciones y emite esta normatividad debido a diversas responsabilidades patrimoniales. Ahora es importante precisar una situación en el sentido de, sí hay un bache, tal vez como usted lo comenta, ¿no? Pero, ¿qué tanto tuvo la culpa también el ciudadano? Es visto también que siempre culpamos al Estado. O tratamos de defender al Estado o lo culpamos. Sin embargo, hay que delimitar también dónde el Estado puede estar y dónde el ciudadano también participa o tiene una obligación de tener probidad. Yo creo que sí hay una responsabilidad del Estado porque tiene a su cargo la situación de que las calles estén en perfecto estado. En condiciones de ser transitadas. Sí, independientemente de otra situación, digo, no quiere decir habría que ver bien, ¿no? de dónde estamos, ¿no? Pero analizar un propiamente bache, el asunto. Yo creo que sí hay una responsabilidad. Exacto, para determinar en qué tanto el Estado va a ser partícipe y en qué sentido, y también el ciudadano, ¿no? Mencionaba la doctora Trejo, doctora Venegas, el socavón. El socavón. Hace un par de semanas se dio a conocer que una veintena de funcionarios de la Comisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habían sido sancionados, y en algunos casos inhabilitados y en otros obligados a pagar multas. ¿Ahí aplicaba o aplica una demanda en contra de la responsabilidad patrimonial del Estado? Sí, desde luego que cabe la demanda por responsabilidad del Estado, pero como también ya lo apuntaba la doctora Irene Trejo. Imaginen ustedes un país donde una familia va a un complejo turístico, donde hay un lago artificial, un joven entra en una pequeña canoa, cae en el lago artificial y muere porque este lago no tenía mantenimiento en el sistema eléctrico y el chico se electrocutó. Imaginen un país donde estas cosas pasaban y no había consecuencias. Esto ha cambiado gracias a la Suprema Corte. En el caso de Mayan Palace, la Corte determinó que tiene que haber consecuencias cuando los servidores de servicios no los prestan con la calidad que deben prestarlos, que no hay lugar a la negligencia, a la irresponsabilidad y a la discriminación a las personas. Y por primera vez estableció una condena con daños punitivos, es decir, con daños mucho más severos desde el punto de vista económico como consecuencia de la irresponsabilidad, y condenó a esta empresa a 30 millones de pesos. De esta forma cambiamos cultura, cambiamos prácticas. Hoy todas las empresas que prestan servicios saben que si por su irresponsabilidad
hay una consecuencia en la salud, en la vida de las personas a quien les prestan servicios, habrá consecuencias. De esta forma, Ok, entonces vemos cómo existen leyes, incluso, que pueden derivarse hacia los particulares, y hay leyes que deben y pueden derivarse hacia los gobiernos. Sí, bueno, existen las leyes, y aquí algo muy curioso, es que decían, es que no se conoce. Ahora, en el autor, ¿qué nos dice el autor? ¿Cuántas veces debe pagar el Estado? Lo que puede en un momento ser visto como equitativo, por ejemplo, inmediatamente después de un desastre, puede ser visto como ineficiente en una perspectiva a largo plazo, si mucha gente sufre los daños de manera continua. El caso de Tabasco, ahí vemos los paquetes entregados recientemente, ¿no? Por ejemplo, si a las víctimas no aseguradas de un desastre se les garantiza paquetes, préstamos con bajos intereses para que rehabiliten o reconstruyan sus propiedades, de nuevo en áreas propensas al peligro, quienes pagan impuestos estarían obligados a tener cada vez mayores impuestos para atender a las víctimas de los futuros desastres, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que estarles pague y pague y pague y pague a los tabasqueños si ellos no se hacen cargo, al menos de tener un seguro? Mencionan en este caso el profesor, ¿no? Entonces, la relación desastre y Estado también tiene otro importante significado en lo que se refiere a la manera en cómo actúan las instituciones en los desastres en relación con los desastres. Asumir el desastre como un problema de control social es reconocer que es una atribución del Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál debe de ser el papel, ¿no? Vamos a asumir el control a través del Estado. Ahora, en toda la región, esta acción no ha podido realmente convertirse en una política pública explícita, y si ha existido, no ha sido articulada a las demás políticas públicas que integran la gestión integral del riesgo, ¿no? Entonces, la gestión financiera hemos dicho que tiene que ver con las fases de conocer el riesgo, las prospectiva, correctiva, reactiva, restaurativa y todos los demás. Entonces, no ha sido una política del todo abierta, ¿no? Este proceso de gestión financiera de riesgos involucra 5 pasos: identificar y analizar la vulnerabilidad económica o fiscal, es decir, identificar y analizar el peligro y la vulnerabilidad económica o fiscal, también conocida como evaluación del riesgo, ¿no? Es decir, ¿cuánto dinero tiene el gobierno también para pagar esto, ¿no? Examinar la factibilidad de alternativas o técnicas para reducir ese riesgo, reducir la deuda, seleccionar la mejor estrategia factible, implementar la estrategia escogida y darle seguimiento a su implementación. Hay aspectos administrativos. ¿Qué es hacer una política pública de gestión del riesgo? Primero hay un desastre o un riesgo, tenemos que tener una política. Para eso tenemos que conocer el riesgo, exposición, vulnerabilidad, peligros. ¿Cómo hacemos eso? Pues a partir de datos, ¿no? De peligro, exposición, vulnerabilidad, atlas de riesgos, evaluación de desastres, estudios, la mayor ciencia posible, ¿no? Ciencia social, ciencias puras, ciencias naturales e ingenierías, ¿no? El 80% del riesgo radica en el 20% de las causas. Entonces hay que ver cuáles son las causas que están provocando el riesgo, esa exposición, vulnerabilidad o peligro. Para cada una de las causas tenemos que buscar opciones. Estas opciones tenemos que poner todas las opciones posibles, opción A, B, C, N. Después tenemos que diseñar la política. Hay que meter un filtro, y ese filtro no es otro más que las factibilidades. Por eso incrementar las factibilidades a veces es una acción de gestión de riesgos. Puede ser que no haya una solución técnica, económica, política, social, cultural, legal, ambiental o administrativa, como lo acabamos de ver. Por lo tanto, la gestión de riesgos a veces va a consistir en tener una mejor ley, en tener fondos, en tener lo que sea necesario, ¿no? Una vez que es factible, si la acción o la propuesta que estamos haciendo de verdad se puede realizar, viene un conjunto de acciones: prospectiva, correctiva, reactiva. Este conjunto de acciones es lo que denominamos, ¿estas de dónde salen? De la caja de herramientas. Esto es lo que denominamos la política pública. Entonces, una política pública en materia de gestión de riesgos consiste en comprender el riesgo. Esto es como ir al doctor
vas al médico y primero te hace un diagnóstico, ¿no? Estudios, signos, síntomas, ¿no? Después te da una receta, diseña la receta, tú vas a tu casa y la aplicas. Una vez que la aplicas, te dice regresa en una semana para ver cómo estás, ¿no? Entonces, esto es un ciclo de políticas, comprender el riesgo, diseñar la solución, aplicar la solución, evaluar los resultados. Ya hemos dicho que la gente está ahí porque recibe beneficios, acceso a mercados laborales de consumo, infraestructura o equipamiento. Entonces, ¿quién gana y quién pierde? ¿Y por qué el Estado debe ser el que pierde? Esta sería una pregunta interesante, ¿no? ¿Quién se queda el beneficio y quién se queda los daños y las pérdidas? Y en ocasiones es el particular, pero en ocasiones pueden ser las empresas. Entonces, ¿quién pierde? ¿Quién paga los daños? ¿Quién decide qué reparar y cómo repararlo? ¿Quién define la noción de riesgo aceptable, es decir, las normas y las reglas? ¿Es optativo de los particulares asumir sus propios riesgos sin consideración de los efectos sobre la colectividad? Es decir, unos reciben el beneficio y otros nos quedamos todo el riesgo. Y si todos tuviéramos las mismas bases y las mismas oportunidades, podríamos decir que es injusto. Pero esas personas ocupan esos espacios no porque quieran, ¿no? ¿Es optativo del gobierno asumir los riesgos a cargo del Estado? ¿O no le queda de otra porque tiene responsabilidad patrimonial o porque pues no ha conseguido políticas equitativas donde la gente pueda asumirlo, ¿no? Tiene que compartirlo o puede compartirse con los privados. ¿Cómo se le hace para que una parte también de la prevención la asuman los privados? Porque les corresponde, porque es su responsabilidad. Podemos transferirlos a través de seguros. ¿A quién lo podemos transferir? A la banca internacional, a los mercados internacionales, a través de bonos. Lo hacemos nosotros con nuestro propio seguro nacional. Es recuperable íntegramente la pérdida causada por el evento desastroso, es decir, podemos hacer que la gente se vuelva deudores y que tarde o temprano nos paguen. Y si es así, ¿qué fracción le podemos transferir a la gente y qué fracción debería pagar el gobierno? Bueno, como verán, estamos hablando de un fenómeno bastante complejo. Entonces, la mayoría de las legislaciones en el mundo parecen sugerir una responsabilidad ilimitada del Estado a favor de los privados afectados por desastres. Es decir, todo lo paga el gobierno, ¿no? Pareciera que la suma de un cierto número de afectaciones de particulares transforma los efectos de un evento dañino por fuerza del número a un efecto sobre el colectivo social. Es decir, como son muchos los que pierden, pues los pagamos entre todos, ¿no? Los modelos económicos actuales están orientados por el consumo, en los cuales los incapaces están excluidos, ¿no? Es decir, los menos capaces no pueden pagar un seguro, así que la seguridad llega a tornarse en un objeto de consumo, es decir, una mercancía transable, ¿no? Es decir, es parte de un tema del mercado. El que lo pueda pagar puede pagar su seguro y el que no, pues ya se amoló, ¿no? Y muchos quedan excluidos de estos circuitos de consumo. Entonces, el análisis de vulnerabilidad física de una economía a las conmociones internas y externas hace necesario contar con información acerca de la deuda total y los pasivos contingentes. Si no sabemos cuánto se debe, cuántos son los desastres que podría enfrentar nuestro país, el Estado o el municipio, difícilmente podremos hacer un esquema financiero, ¿no? Entonces, el dilema del samaritano, ¿no? La idea es que si las personas están seguras que contarán con transferencias, subsidios o caridad privada o del gobierno, pues no van a hacer nada. Entonces, mientras pensemos que nos tiene que pagar papá gobierno, pues yo no voy a hacer nada para evitar mis riesgos. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, cómo se construye un esquema. Una parte la paga en tu auto, platicamos de esta historia de tu auto, pues ¿qué puedes hacer, no? Puedes tener un seguro, otra parte le puedes pedir a tus papás, a tus hermanos, puedes vender tus cosas, empeñar tus cosas y así sucesivamente hasta tener el 100% del daño que podrías sufrir. Ya hemos platicado de esto, donde se requiere inteligencia, coordinación, porque al final lo que vamos a necesitar en todo esto es dinero. Entonces necesitamos conocer el daño, la pérdida, la coordinación para conseguir recursos. Si no fuera por eso, no tendríamos razón para poder hacer inteligencia, coordinación, porque al final necesitamos colaboración. Y la colaboración significa de dónde vamos a sacar los recursos en cada uno de los eventos. Entonces vamos a dejarle el día de hoy aquí. Lo discutimos en la próxima sesión.
porque tengo que unir